This is a story about farmers. About how farmers in the beautiful Ecuador succeed in harvesting plantains from their small plots and transforming them into something Europeans love. They process them into banana chips that found their way into Belgian, German and French supermarkets. It all starts here, in southern Ecuador's rainforest. In this area, people used to live from coffee and cocoa culture, until they discovered that plantains make a very good shade for coffee. De 15 años me casé con mi esposo que aún no cumplía los 18 años y tuvimos 3 hijos muy seguidos y el sueño de mi esposo siempre ha sido la agricultura. Él da la vida por la agricultura. Café y cacao, prácticamente la cosecha de estos productos es una vez al año. En cambio el plátano es conforme nuestra forma de trabajar es de forma escalonada sembrar el plátano y así mismo la producción está siempre, durante todo el año tenemos cosecha y entonces hay ingreso económico que se puede decir mensualmente. With less than 5 hectares of cultivable land and more than 3 different crops, you may be well diversified and have your risk spread, but with small production volumes, you stay bound to the local market. The farmers wanted to progress and therefore considered it important to organize themselves in the association FAPECAFES. FAPECAFES en realidad está conformada por 7 organizaciones, pero los que están participando en plátano son 3, específicamente del sur del oriente ecuatoriano. FAPECAFES looks after the interests of almost 2,000 farmers. 200 of them also work with bananas. With a certificate, they take a first step towards fair trade. El productor, cuando hace certificar su finca, hace certificar todos los productos que allí se encuentran. The farmers made a sum and saw that together they could harvest at least 8,000 kilos of plantains every month, enough to be noticed by FAPECAFES. El principal cambio en el caso de la cadena de plátano es de crear un nuevo canal de comercialización para los pequeños productores que ya no necesitan vender solamente al mercado local, que es la principal fuente comercial para ellos, sino tener un eje cada mes, una venta suplementaria que les permite de una cierta manera crear un canal complementario con precios más atractivos. The magic word for the new market is chifles. With the promise of FAPECAFES to sell the chips in Europe, the farmers start their ambitious plan. They divide the work between 4 peeling plants. El cupo de plátano, por ejemplo, a nosotros nos dan de acuerdo a lo que viene para la organización grande. Ahora nos tocó 1000 kilos pelados, que teníamos que copiar nosotros 2000 kilos en cáscara, que llaman. Lo que da la mitad es un kilo por 2 kilos. ¿Qué hacemos cuando acopiamos la fruta? El productor corta la fruta el día anterior de las fincas más lejanas. A veces es cargado en acémilas o a veces en vehículos, pero la mayor parte que tiene fincas lejanas lo corta el día anterior. Cuando las fincas están cerca a los centros de acopio, se corta el mismo día del pelado de la fruta. Cuando el productor corta la fruta, la trae a los respectivos centros de acopio más cercanos.
Ahí hay un comité de plátano el cual está empoderado ya del tema y ellos hacen el pesado de la fruta, el pago a los productores y asimismo hacen el pesaje de la fruta para que las mujeres, esposas de socios o socias, también varones, participen dentro del proceso de pelado. $400 bags with 10 kilos of peeled bananas each will soon travel 10 hours to the factory, where they are processed into chips. However, bananas are vulnerable. From the driver to the farmer in the field, everyone makes his best effort to treat the fruit as gently as possible. La planta no dura mucho, luego decae, y eso que yo la abono, le cuido como si la cuidara mi mujer. Bien bonito la cuido, yo trato bien las plantas. Even the local government shows respect for the banana. They consider that agricultural produce with an Ecuador label cannot be promoted enough, especially when it comes from small farmers. And they're not just empty promises. Nosotros hemos apoyado el año pasado con asistencia técnica, hemos apoyado también con el transporte del plátano desde los lugares de producción hasta donde se está procesando el plátano y también hicimos 30 hectáreas de plátano. Para este año está previsto plantar 300 hectáreas de plátano y seguir apoyando con la asistencia técnica y el transporte. Nos ha motivado mucho ver cómo los compañeros de las organizaciones han iniciado ya desde hace algún rato atrás la cadena del plátano. Vemos cómo se está produciendo los chips y cómo eso se está comercializando. Finally, a machine in the picture. The entire process of picking, peeling and washing must be done manually. But once the truck leaves this load in the processing plant, the bananas disappear one by one into a large machine that cuts them into slices and fries them crispy brown in oil at 170 degrees Celsius. Depending on the orders, the slices are seasoned, spicy, salty or sweet. After cooling off on a tape, the chips are packaged in bags, collected in cardboard boxes and stacked on pallets, ready for dispatch to the port of Guayaquil. The images of the processing plant unfortunately don't tell the entire story. What you don't see is that the plant is too far from the farms, nor do you see that the factory doesn't use organic oil. The farmers want to do something about that. Queremos una planta propia porque queremos ampliarnos no solamente el mercado para la exportación, sino tener un producto para la venta a nivel nacional. Lo más importante de esta planta es que va a ser manejada por las mismas organizaciones de productores y es la primera planta que va a cumplir con las normas y los estándares para producción de snacks orgánicos. Y lo otro que demostramos es también técnicamente, financieramente, en base de un estudio de factibilidad, que esta planta sea una planta económicamente rentable. By now, our cargo of chips arrived at the port of Guayaquil. Para completar un contenedor, nosotros utilizamos la materia prima de las tres organizaciones. Un contenedor aproximadamente tiene 4.500 kilos de chifle, para lo cual necesitamos 4 veces la misma cantidad en materia prima de los productores. Three weeks after leaving for France, the container carrier arrives in Le Havre. Another week later, the chips are on the supermarket shelves. Atrás de cada producto etiquetable hay un proyecto y en esta lógica nosotros cumplimos la parte comercial y es muy importante tener el apoyo de organizaciones internacionales o nacionales como FAPECO para en este caso poder hacer el trabajo continuo de fortalecimiento de la organización y ir levantando los cuellos de botella que encuentran los productores para el desarrollo del proyecto mismo.
There he is again, the truck that has to drive too far to a factory that can't yet process the chips biologically. FAPECO helps in the process of improving the plantain chain, for instance by seeking funding for the factory, but also through supporting the farmers' organization FAPECAFES. El modelo de FAPECAFES y el modelo de negocio que está impulsando FAPECAFES me parece importante poder ampliar. ¿Eso qué significa? La asociación de cultivos, captar nichos de mercados especial, pero también mirar toda esa producción agroecológica y orgánica, que es un modelo interesante que va a contribuir al ambiente, que va a contribuir a la parte social, que va a contribuir también a toda la parte cultural también a desarrollar estos procesos. Eso me parece súper interesante de poder ampliar y replicar en otras organizaciones, en otras instancias, con otros productores y en otras zonas también. And thus the cycle is closed. This story tells a message of hope. A message from farmers who go for it, because their life has improved. Thanks to a better price for their plantains, they are now sure of a fixed income. And that is a good message for their children, when they will soon go to school again.